y vean ustedes, vamos a hablar acerca del desempleo que ha ocurrido en el último trimestre de abril a junio de este año. La ocupación, la desocupación, mejor dicho, de los empleados, alrededor de 2 millones de personas, ¿no? De acuerdo a la población económicamente activa, que es alrededor de 57 millones de personas en este país, Tere, ¿no? ¿Qué nos tiene respecto a ello? Bueno, pues yo creo que otras noticias preocupantes para todos, no solamente para un partido o para otro, son malas noticias pues para todos los mexicanos, que yo creo que en el fondo, y ahorita vamos a ir un poquito más a fondo con los datos, habla de que desde mi gusto, desde mi perspectiva, el problema principal de México es un problema de incertidumbre para invertir en este país, de poca confianza, digamos, para lograr revertir pues una sintomatología, o yo no sé si revertir, pero por lo menos paliar una sintomatología pues que resulta adversa pues para todo el mundo, pero especialmente también para nosotros los mexicanos. Miren, la situación es esta. El segundo trimestre de este año, el empleo no creció lo que pensaba que se iba a crecer. Y este número realmente preocupante de 2 millones de personas desempleadas, estos son datos del INEGI. Quiero decir que no son datos míos, no es que dicen por ahí o que se comenta y se rumora, no. Estos son datos del INEGI, que presenta pues estas estadísticas en cuanto a la población desocupada en México, y de acuerdo, como decía Bernardino, pues con la población económicamente activa que existe en nuestro país, la tasa de desocupación, algunos medios lo dan entre 3.9 y 3.5. Como yo leo El Economista diario, entonces le creo al Economista, que dice que es... No, sí lo leo diario, y subo a mi Twitter muchísimas notas que aparecen en El Economista, porque creo... Sí, eso claro, pero te voy a decir, yo creo que este es un momento en donde no podemos decir, híjole, es que no le entiendo a la economía, es que yo soy ama de casa o psicóloga o maestra y no le entiendo. Yo creo que más vale que le vayamos entendiendo a estos temas, porque tienen que ver con nuestro bolsillo. Bueno, los estados en donde hay mayor desocupación, y ahorita vamos a otros datos, en el segundo trimestre ahí les va. Tabasco, con una tasa de desocupación del 7.5%, la Ciudad de México 5%, Baja California Sur 4.70%, Querétaro 4.6%, Coahuila 4.5%, el Estado de México, o sea, todos están por encima del 3.5% global, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, un dato que me pareció escalofriante y que le comentaba yo a Luis Miguel antes de entrar al aire, es que fíjense, los empleos informales representan en México el 57%. Eso quiere decir que de cada 10 personas, 6 tienen un empleo informal. Entonces depende de cómo leas los datos, pues qué impresión tienes de México. Porque cuando al presidente en las mañaneras se le dice, presidente, el problema del empleo, estamos preocupados, el presidente lo siente como un ataque político de los neoliberales, de los conservadores, de los fifís, y no, se trata simplemente de datos duros que hablan, repito, de una falta de confianza para los inversionistas en nuestro país. Y con esto me voy a callar para que Luis Miguel complete los datos duros, pero no, espérame, nomás déjame acabar. ¿Por qué desconfianza? Porque creo que lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco, porque creo que lo que pasó con los contratos de los gasoductos, y porque creo que todas las señales que ha mandado el gobierno, se suspenden las subastas con relación a Pemex. En fin, son datos que van haciendo pues que el inversionista diga, híjole, qué miedo, si la cosa está mal en todo el mundo, pues yo mejor aquí también me voy a lo seguro. Entonces creo que detrás de todos estos datos está eso, y que la economía no ha logrado la actual administración generar
pues ese ambiente de confianza y revertir en alguna medida una tendencia que es mundial. Y ahora sí, Luis Miguel, tú tenías... Quiero preguntarle algo a Luis Miguel, porque estos datos que da Tere son ciertos, pero también así fue, o sea, este 3.5% el único se fue el de Cedillo del primer semestre del año. O sea, es la sí, cifra pero aquí del ya, primer semestre. aquí ya está ¿no? el segundo trimestre, Paola. También se anunció, o sea, entiendo esta parte, pero sí quiero, si quieres, Luis Miguel, habla la parte donde se están detonando ciertos programas como el que se anunció para el tema de indígenas, los 900,000 empleos que aunque no son de manera directa, por eso que digo son jóvenes que construyendo depende de pero cómo lo ahí hay veas. otro tema tampoco, ¿no? Pero si no es sí, un empleo formal que tenga registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que aumente la productividad, pues pero eso no es empleo. Pero hay desarrollo económico. Creo que son dos cosas que vale la pena. El mercado laboral, en términos generales, sigue siendo el mismo que era en otros momentos. Es decir, México tiene años teniendo más empleos informales que formales. El número se empezó a disparar más o menos terminando el sexenio de Fox y empezando el de Calderón. Es decir, cuando el empleo informal empieza a crecer de manera muy acelerada es a mediados de la década pasada. ¿Qué es el problema? México tiene un esquema muy rígido, es muy costoso generar empleo formal para los empresarios. Ese es un tema que tiene años señalándose, tiene que ver con el costo de asumir prestaciones, el costo de asumir riesgos de contratación, etcétera. Lo que dice Tere, en buena medida tenemos que ir más allá de ver la sola cifra de empleo y desempleo. México, cuando lo comparamos con la OCDE, sale bien parado en el tema de desempleo. 3.5, por ejemplo, comparado con el 18 que tiene España. Es una cifra competitiva, si lo podemos decir así. El problema para México está en lo que se llaman tasas complementarias de empleo. A mí hay una que en particular me parece muy dolorosa. Tenemos aproximadamente 7% de la población en México trabaja sin recibir sueldo. 7%. O sea, son millones de personas que literalmente hacen una chamba a cambio de nada. O a cambio de propinas, a cambio de eso. O que trabajan menos horas para tener un tiempo cifra completo. Pero aquí lo importante es qué se está haciendo para cambiar esa situación. En las cifras que entrega INEGI, viene una que me parece que es la más dramática, se llama empleo en condiciones críticas. 18% de la población está en empleo en condiciones críticas. ¿Qué quiere decir eso? Trabajan menos de 35 horas a la semana en contra de su voluntad o trabajan más de 48 horas sin alcanzar a ganar 2 salarios mínimos. Como dice Paola, como dice Paola, creo que lo que tenemos que evaluar a la larga es qué puede hacer el gobierno, qué corresponde al sector privado. Para ser justos con este gobierno, el problema no nace en este sexenio, es un problema estructural, así funciona la economía mexicana. Es una economía, por ejemplo, el sexenio pasado se generaron muchos empleos, pero en lo cualitativo avanzamos muy poco. Me parece que además es un tema integral, O sea, que se generen empleos tiene que ver primero con fortalecer a los empresarios. Hoy, por ejemplo, se está discutiendo en el Senado de la República la posibilidad de equiparar a delincuencia organizada el tema de facturas. En fin, hay un terror, por parte de algunos empresarios y otros diciendo, oye, pues si eres un corrupto, pues por supuesto que seas sancionado. Se puso de moda lo de los factureros. Pero el tema es, pareciera que es prioridad encarcelar a empresarios, ¿no? Es prioridad destruir, por ejemplo, lo del INADEM. Oye, pues si no tienes empresarios, menos los vas a formar si ni siquiera hoy tienes un instituto del emprendedor. Las mujeres, la posibilidad que tenían las mujeres de poder buscar un empleo formal, entre otras cosas, era porque sus hijos estaban bien cuidados en las estancias infantiles. Hoy ni siquiera eso. O sea, de verdad que pareciera que si tú ves en aislado el dato que da Tere, pues sí, y es cierto, no es producto de este, digamos, de este sexenio. Totalmente razón, pero
Sí, Entonces, pero también es un hecho que no se están generando las condiciones para pensar que ese dato se va a modificar y en su caso va a beneficiar a la pero como ciudadanía ustedes para dicen, tener un empleo formal. a ver, no se puede ver de manera aislada, es en manera conjunta, pero también con las acciones que está haciendo el gobierno. ¿Pero cuáles acciones? Muchas, desde jóvenes sembrando construyendo, vida, el tema de el de los mira, aquí saqué- niños que no trabajan. Bueno, Mira, eso de los no es empresarios que les empleo cobran formal. noches para... Lo que está, no sé si está Eduardo en Oaxaca, justamente eso, pero hoy se anunció el plan para reactivar la zona económica del sur-sureste, con más de 7 gobernadores de México suscritos al acuerdo del impulso a lo económico Pero en la tienes región. que dar confianza. El plan, por eso, Tele, pero se está trabajando. Yo entiendo que pueden Paola, decir, pero ¿cómo se va no a estar se trabaja. trabajando? Mira, Dos Bocas, Llevamos 8 el meses. Transísmico y el Tren Maya dicen que sí, que va a ser muy bueno, que va a generar empleo. Pues Yo ya estoy háganlo, segura, más bien, ¿tú qué ya opinas, háganlo. Sí, a Luis ver, Miguel, con lo que se está Quedan haciendo? 10 segunditos de para manera, Luis Miguel. tenemos que exigir más al gobierno, pero también exigir más a los empresarios. No es un asunto de uno solo. No es que siempre el villano sea el gobierno y que la víctima sea el Y yo empresario. creo que la certeza jurídica también es importante. Absolutamente.